por parte del Partido de la Liberación Dominicana. En las elecciones de 1982 ya era parte de la regiduría de su ciudad natal, de su Moca natal. Fue de esos senadores jóvenes de la generación del 90, las elecciones de 1990, cuando el Partido de la Liberación Dominicana por primera vez tuvo un peso específico importante en el Congreso de la República Dominicana, lo que hay que decir que fue bastante importante y útil para pasar luego ciertas reformas en ese proceso que fue muy interesante. Y ya más adelante, obviamente con el Partido de la Liberación Dominicana en el poder después de 1996, director de Migración, ministro de Educación, ministro de Interior y Policía, entre otros puestos importantes que ha ocupado para el país. Tenemos la presencia de don Carlos Amarante Baret en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Bienvenido a esta cabina y vamos a compartir las inquietudes de nuestros compañeros y sus respuestas. Muy buenos días, siempre para mí es un gran placer, muy grato aquí estar con ustedes, poder llegar a la gran audiencia de este programa ya histórico en la radio dominicana. Y bueno, estamos aquí totalmente a la disposición de este formidable equipo de trabajo. Osendo. Buenos días, don Carlos. Como decía José Luis, un político de larga data. No solo senador, también fue director de Indotel. Lo de larga data ya yo no sé si es bueno o no. Lo que pasa es que director de Indotel, ministro de Educación, ministro de Interior y Policía, entre otros cargos en las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana. Yo sé, don Carlos, que usted tiene algunos temas locales de su querida Moca, esa zona central del Cibao. Pero mi primera pregunta, porque a usted fue, yo creo que de las primeras figuras del PLD que yo escuché hablar de la necesidad de llegar a alianzas en términos de una participación política más efectiva en el 2024 para la oposición. Esta necesidad tan urgente, don Carlos, de alianza, ¿no denota de alguna manera también debilidad entre los partidos de la oposición que tratan de sacar al PRM del poder? Como tú bien has informado, Rosendo, voy a contestarte esa pregunta. Sí. Pero antes quiero expresar mi solidaridad con los productores de huevos de Moca y de otros lugares del país que suplen el mercado haitiano con esta importante fuente de proteínas, pero que también genera una importante cantidad de empleos, de divisas, de bienestar en los campos del Cibao y particularmente de Moca. A raíz de esta metedura de pata del gobierno con el tema del cierre de la frontera, llevándose de algunos ultranacionalistas que le coquetearon o le tocaron la buena música de que eso es redituable en términos de votos, el gobierno decidió tomar la errática decisión de cerrar la frontera con Haití. Esto ha producido una hecatombe en los campos de Moca y de Licey al Medio y de otros lugares. Ahora mismo, hoy, en este momento que yo estoy aquí en esta cabina, porque me actualizo prácticamente a diario con el tema de los productores de huevos, en Moca hay una existencia, oigan este dato, hay una existencia de alrededor de 35 millones de huevos en inventario, que Inespre no tiene la capacidad de comprar. Inespre compró 9 millones, los cuales no ha pagado aún a los productores, que se comprometió a pagarle inmediatamente para reponer los alimentos con los cuales pues se alimentan las gallinas ponedoras. 9 millones de huevos impagados. 35 millones en inventario en Moca. Y oigan esto, cuando se dijo que se iba a abrir el corredor provisional, bueno, pues los productores se animaron un poco porque vieron una luz al final del túnel.
8 millones de huevos ahora mismo hay en la frontera. Y los pocos que cruzaron para Haití, ustedes saben lo que pasó. Los haitianos le pegaron fuego. Es decir, este gobierno está ahora mismo produciendo la pérdida del segundo mercado más importante que tiene la República Dominicana. ¿Y a quién se le puede ocurrir eso? Estamos hablando de un mercado que le genera a este país por aduanas 1.000 millones de dólares al año, pero que todos sabemos que hay 300 millones de dólares que no se contabilizan porque se van de contrabando. 1.300 millones que entran a la República Dominicana. Todo eso se ha desplomado. Y lo peor, que Haití, que frente a la República Dominicana era una sociedad dividida, con matices, opiniones diferentes en las relaciones, hoy es un todo único. Es un todo único, están todos unificados contra la República Dominicana, con el tema mal manejado del río Masacre, que por cierto, ahí me enteré que anda una comisión de la OEA, que al final es previsible y predecible lo que van a decir, porque van a rendir un informe, no cruzaron para el otro lado, lo vieron desde el aire, van a rendir un informe donde van a terminar recomendando lo que el gobierno debió haber hecho desde un principio: sentarse a hablar con los haitianos. Porque, para bien o para mal, de alguna manera tú tienes que hablar con alguien del otro lado. Porque tú no te puedes aislar, que es lo que ha hecho el gobierno dominicano. El gobierno dominicano ha roto los puentes con Haití, y eso es peligroso. Porque nosotros no podemos ser extremistas en nuestras relaciones con la República de Haití. Por una razón elemental. Una razón elemental. No hay un serrucho tan grande y tan potente que pueda serruchar la frontera y separar los dos países. Que es lo que quisieran algunos, separarnos. Pero lamentablemente tendremos, digo lamentablemente para ellos, para mí no, pero tendremos que vivir mientras existamos sobre la tierra, tendremos que compartir esta isla. Y la manera como esto se ha manejado, lo que está dejando es un sector productivo tocado. Comerciantes en las fronteras que van a la quiebra. Pérdida del mercado, pérdida de empleos. Yo quiero que me digan en qué que nos hemos beneficiado de esto. Entonces, quiero desde aquí decirle a mis queridos productores mocanos, muchos de ellos mis amigos de muchos años, que de alguna manera, y no quiero entrar en política electoral, pero de alguna manera, lo siento, y tal vez no sé si alguien quiere hablar de Haití, pero de alguna manera puedo entrar en lo que tú me preguntabas. Aguanten que falta poco, porque con esta alianza lo vamos a sacar del gobierno. Amarante, yo creo que aguante que falta poco también es un grito de guerra de ustedes, pero la verdad es que el Partido de la Liberación Dominicana luce tener muchos problemas, mucha gente disgustada por las soluciones que se han buscado para establecer los candidatos, un grito muy grande, que tal vez un sombrero que le puedan querer poner a ustedes. Los dirigentes históricos han buscado la manera de que sus hijos pues ocupen sus lugares o ocupen posiciones más privilegiadas que otros. Usted ha estado llamando mucho al tacto, al secretario general y a otros para que se concretice la alianza Rescate, ¿verdad? Rescate RD. Rescate RD. ¿Está usted también trabajando internamente, inclusive titulares de secretaría quejándose hacia afuera de manejo de las encuestas, de los métodos poco transparentes de elección y demás? Usted está trabajando también adentro, porque creo que primero el PLD tiene que pactar adentro antes de poder pactar afuera. Bueno, tenemos dos preguntas que debemos de responder: la alianza y la situación interna del partido. Pero una precisioncita.
yo tengo 3 hijos y de ellos a Carlos Alberto le gusta la política. Desde que es un bebé, andaba conmigo para arriba y para abajo. Creció andando conmigo en Moca para arriba y para abajo. Le gustó la política, se organizó en el PLD, optó por una diputación, la ganó en buena ley, volvió y repitió en el año 2020. Bueno, hay una encuesta que no se ha dado a conocer en la provincia. Será candidato otra vez a diputado, pero por sus méritos propios, no porque es hijo de Carlos Amarante. Yo, por mis responsabilidades aquí en la capital, aunque sé que tengo un liderazgo histórico en mi provincia, y no puedo negar que eso beneficia a mi hijo, pero lo cierto es que él se ha fajado a ganarse el respeto y el cariño de toda la población de Moca y de la provincia Espaillat. Allá se habla de los diputados fantasmas. Aparecieron ahora porque se activaron con las encuestas, sobre todo los del gobierno. Pero Carlos Alberto, si ustedes ven las redes sociales, es un joven que permanentemente está trabajando con vocación de servicio, vinculado al deporte, vinculado al trabajo comunitario. Y después de todo, si un hijo de uno sale político, a mí no me parece anormal, porque cuando uno es abogado, los hijos son abogados. Cuando uno es médico, los hijos salen médicos. Pero quería hacer esa precisión, porque en el caso de mi hijo, no ha sido un privilegiado. Él se está ganando su posición. Y tú tienes cierta razón cuando lo planteas, porque en los partidos políticos muchas veces se utilizan influencias indebidas, no éticas, para ayudar a los familiares. Eso es verdad. Pero quería hacer esa precisión en el caso nuestro y de mi hijo Carlos Alberto. El partido estableció reglas, estableció normas. Todos estuvimos de acuerdo. El tema es que en la República Dominicana, y esto no quiere decir que alguien no acuda a los mecanismos institucionales que las leyes y la Constitución de la República pues le dan para proteger sus derechos. Pero yo pienso que en sentido general, y esto tiene que ver con todos los partidos, incluyendo el mío y el de gobierno y los que estamos en la oposición, yo pienso que hay una buena manera de definir la democracia en la República Dominicana. La democracia en la República Dominicana es una democracia sin demócratas. Fíjese usted qué contradicción. Una democracia sin demócratas, porque nadie pierde. Hasta en la junta de vecinos se andan líos. En el club. O sea, todo el mundo se considera ganador. Todo el mundo está barriendo. Todo el mundo está arriba en las encuestas. Esto es increíble. Todo esto tiene que ver con que somos un país muy politizado, pero con una dirigencia política muy poco formada en los valores de la democracia. Aquí se ejerce la actividad política, y no quiero aquí ponerme a teorizar ahora sobre eso, porque no es el momento, pero hay mucha gente que está entrando a la política por vocación de servicio, porque quieren trabajar, porque aman sus comunidades, pero también hay muchos que están entrando simplemente porque esto es una vía para ellos crecer en términos económicos, en términos sociales, en términos de proyección de sus egos, etcétera, etcétera. Y a esa gente no le importa la política como ciencia, sino la política como una vía, como un medio. Esa es una triste realidad. En el PLD, evidentemente, yo he visto algunos compañeros que han expresado algunas inconformidades, pero las reglas del juego se establecieron. Usted ahora no puede revelarse. Usted cualquier cosa tenía que decirle, no, que no me gustan las encuestas, pero usted aceptó las encuestas. Entonces, bueno, ya, esos son los resultados. ¿No está de acuerdo? Recurra a los mecanismos institucionales. Y la Alianza Rescate RD, aquí hay mucha gente frotándose la mano para que esta alianza fracase. Y Carlos Amarante Baré, como tú bien decías, Rosendo, yo el 28 de septiembre del 2021 le dije al liderazgo político de la oposición,
en una rueda de prensa que hice, les dije que ellos tenían que ponerse de acuerdo. Porque desde Trujillo, que convirtió el Estado Dominicano en una gran empresa, nosotros no teníamos, salvo el espacio breve del golpe de Estado de Donald, que fue un empresario que desde donde ese gobierno manipuló para favorecer a ciertos sectores desde el poder, ciertos sectores empresariales. No habíamos tenido un grupo empresarial dirigiendo el gobierno dominicano como existe en estos momentos. Antonio Guzmán fue un gran empresario del campo, de la agropecuaria, pero todo el mundo lo que le reconocía era un gran liderazgo político ganado en el trabajo y en sus posiciones patrióticas en la guerra de abril contra los 12 años de Balaguer, y fue presidente de la República, pero no llegó como un empresario, sino como un líder político comprometido con su pueblo. Hipólito, que tiene también algunos intereses empresariales, pero lo que ha sido es un hombre vinculado a la política. Ahora no. Ahora hay un grupo empresarial dirigiendo el país. Y eso no es bueno. Eso no es bueno porque, no porque los empresarios no participen en política, sino porque no pueden convertirse en una élite gobernante. Porque un empresario puede llegar porque le gusta la política, porque tiene vocación de servicio, todo eso está bien. Pero lo que estamos viendo a través de una serie de movimientos de este gobierno es que es una élite pequeña, empresarial, que incluso ya está siendo vista con ciertas reservas por los grupos empresariales importantes del país. Lo que pasa es que los grupos empresariales no hacen nota de prensa, ni vienen a los programas como venimos los políticos, pero ya hay cuestionamientos serios a la forma política en que se está manejando este gobierno. Entonces, yo le hice un llamado porque eso era previsible. La oposición tiene que unirse. La oposición tiene que hacer un frente opositor. Y ese frente opositor ya se conformó y se anunció una primera etapa de acuerdos. Y ahora, porque tenemos el plazo del 29 de octubre para formalizar todas estas candidaturas, ahora se está en una fase intensa en estos días de esta semana, en una fase intensa de negociación, porque yo he dicho, lo he planteado públicamente, que esto hay que ampliarlo al campo senatorial. Yo dije públicamente que no estaba de acuerdo con vetos, porque había vetos en el PLD, todos esos vetos ya se desaparecieron. Lo que uno espera es también que los otros partidos... Es que eran dos partidos con una sigla. Los otros partidos que estamos trabajando en la alianza, es decir, Fuerza del Pueblo y PRD, ahora no aparezcamos con nuevos vetos, porque el PLD quitó lo suyo. Y eso no va a garantizar una buena presencia unitaria en la boleta senatorial, porque la oposición no puede darse el lujo de otorgarle al gobierno y al presidente de la República el control del Senado, porque le harían la vida un poco imposible al nuevo gobierno que se va a instalar en agosto del año próximo. Carlos Amarante Baret, qué placer poder conversar con un político profesional de verdad, no un enganchado ni un improvisado apolítico, porque se reflexiona sobre las profundidades de este arte, de este oficio sacerdotal que es el servicio público. Usted con mucha valentía, querido amigo, ha sido, y todos lo sabemos, el ideólogo de esa alianza desde el PLD, que la ha defendido a capa y espada, que postuló el concepto y que ha ganado adeptos de la talla de Francisco Javier, Gabriel Castro y otros amigos comunes que tenemos. Yo le hablo con claridad al pueblo dominicano. En el marco de esto, aterrizando la alianza, se ha especulado mucho que si va, que si no va, y ha surgido una información que dice que ya se han puesto de acuerdo en más de 20 provincias para ir de manera colectiva en senadurías también. Ahí le pregunto puntualmente, ¿qué va a pasar con el caso de Santiago y del Distrito Nacional? ¿Va o no va la alianza RD Rescate?
Yo soy una persona muy respetuosa de las cosas que se establecen entre los partidos políticos. Y yo soy de la comisión de alianza del PLD, pero yo no soy vocero. Bueno, los voceros del PLD, Danilo y Charlie Mariotti. Pero en el caso de la alianza hay un vocero designado, que es el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Miguel deberá de hacer el anuncio en rueda de prensa, deberá de hacer el anuncio, si no en las próximas horas, en los próximos días. ¿Pero dar un avancito, doctor? No. Es evidente que las grandes plazas, a partir de que el PLD quitó los vetos, nosotros teníamos vetos, eso es público. Pero al quitar los vetos... Por ejemplo, San Juan. Sí, teníamos vetos en San Juan y Santo Domingo Norte. Nosotros quitamos esos vetos. Se quitó el veto de San Juan. Lo quitamos. Ahora, eso no quiere decir que no hayamos puesto de acuerdo ya, pero se está negociando. Y yo no quiero decir nada que interfiera con esa negociación que se está haciendo, o sea, que está en curso en estas horas, en estos días. Eso, va a haber un buen anuncio, va a haber un gran anuncio con Santiago, con la capital, con el Gran Santo Domingo, con varias provincias del país. Va a haber un gran anuncio. Pero hay que esperar que esto se afine porque los partidos políticos también, miren, no es fácil. En los partidos, los líderes, en este caso hay dos líderes, que es el líder nuestro, que es Danilo Medina, y el líder de la Fuerza del Pueblo, que es Leonel Fernández. Aunque son personas muy influyentes en sus partidos, tienen que manejar situaciones internas, porque también hay muchos intereses de personas, de compañeros, de compañeras, que tienen legítimamente sus aspiraciones, que se han involucrado en armar una candidatura. Eso implica tiempo, recursos, etcétera, etcétera. Entonces, también tiene que haber cierto respeto por la dignidad de esas aspiraciones. Y bueno, yo creo que todo esto se ha venido trabajando. No ha sido fácil decirle a una persona, mira, tú tienes que ceder el espacio. Eso no es fácil. Los partidos vivimos esa realidad ahora, pero eso hay que hacerlo con respeto y respetando la dignidad de esos aspirantes. Por eso, mi querido hermano, yo voy a esperar que Miguel nos convoque, porque yo creo que no tarda para hacer ese gran anuncio. Don Carlos, quisiera aprovechar que usted está aquí, un político, como decía Khalil, con una historia, una trayectoria, una figura que tiene un peso específico en el PLD, que es inteligente y es sagaz. Me gustaría compartirle algunas apreciaciones que he tenido y ver su parecer, particularmente de estos micrófonos. He sido uno de los críticos de la alianza porque he entendido que es una negación histórica. Es una negación histórica, primero por las confrontaciones internas entre Leonel y Danilo Medina. Luego, Leonel sale del PLD y es el que da una punzada más fuerte y más mortal para que el PLD salga del poder. Y bueno, y ahora están anunciando una alianza. Esa alianza me parece que dialécticamente es una negación, porque la cantera de alimentación de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, la principal es el PLD. Y esa alianza a mí particularmente me hace ruido. ¿Son capaces ustedes, o serán capaces ustedes, de fraguar una alianza entre esas dos fuerzas antitéticas a nivel local sin generar un ruido a nivel de las aspiraciones presidenciales, cuando, como le he dicho, existe una contradicción muy seria en las raíces de esas confrontaciones históricas? Yo me río porque yo sé que siempre pues habrá argumentos para tú defender una causa, una posición, y son argumentos entendibles y que yo respeto, aunque no comparto. Difícil fue hacer la alianza con Balaguer en el 96 y la hicimos. Difícil fue en el 74 que Peña Gómez se pusiera de acuerdo con el MPD y con Wessing, y se hizo. Y difícil fue que Hipólito fuera y amarrara la chiva donde Balaguer, y fue y la amarró.
Lo que te quiero decir... Pero el Partido Reformista no salió del PRD. Lo que te quiero decir la es... Fuerza del Pueblo sí. Lo que te quiero decir es que en la política hay contradicciones salvables y a veces hay contradicciones insalvables. Entre la Fuerza del Pueblo y el PLD, a pesar de la crudeza de la división, no hubo sangre, no hay muertos. Lo que hay son diferencias por liderazgo y por posiciones y cosas. Y eso no genera posiciones de principios insalvables. Generan posiciones políticas. Y esas posiciones políticas las estamos manejando bien para el país. Porque es el país que se beneficia de esta alianza. No es bueno que un partido tenga tanto poder. Y fíjate, el gobierno que tengamos, donde será Abel presidente, que es quien yo quiero que sea presidente, o será Leonel Fernández presidente, que es quien Julieta quiere que sea presidente. Entonces, uno de ellos dos será presidente. No lo queremos con un Senado que le complique la vida, porque sabemos lo que pasa cuando el Senado está en manos de la oposición a un gobierno, porque ya conocemos experiencias pasadas. O sea, es malo cuando el otro tiene todo el poder, pero no yo. Por lo tanto, es bueno para el equilibrio democrático. Naturalmente, si el pueblo pone, por ejemplo, ahora el pueblo puso la mayoría congresual en manos del PRM, producto de una coyuntura que se dio. Bueno, la aprovecharon. Esa es la democracia. Ahora, en este momento, hay sectores importantes del país que no ven bien ya ese control que tiene el PRM. Nosotros, como partidos opositores, vamos por el control del Congreso. Es legítimo. Y lo vamos a tener, pero va a haber una particularidad en ese Congreso. Sea Abel el presidente o sea quien fuere el presidente de la oposición, vuelvo y repito, yo en mi caso quiero que sea Abel, no va a tener un predominio del Congreso. Eso va a obligar a negociaciones importantes. Eso va a obligar a que las políticas públicas que se establecen a través del presupuesto de la nación pues se puedan consensuar. Todo eso es bueno para la democracia. Entonces, nada, esta experiencia del PLD dividirse y provocar que con esa división que llegara este grupo empresarial al gobierno, pues va a producir hasta cierto punto un reencuentro para que la política sea la que vuelva a predominar en las tomas de decisiones en el país. Don Carlos, quiero entrar ahora en otro aspecto de la entrevista, no de alianza, sino hemos visto cómo se han ido deteriorando los servicios básicos, como el tema de la salud, hoy desbordando totalmente por enfermedades que pueden ser previsibles. En el día de ayer publicaba uno de los diarios nacionales que volvemos de nuevo a impartir docencia en bloques de cemento y en latas de aceite, en pleno centro de la ciudad. Estamos hablando de los Alcarrizos. Usted fue ministro de Educación. Y vemos cómo todos los días se anuncian grandes obras, pero esas obras no figuran ni siquiera en el presupuesto. Me gustaría ver la panorámica suya en un contexto internacional muy hostil en estos momentos y con una situación económica local no tan clara, con la caída de las importaciones, 15%, un crecimiento del PBI ralentizado con 1.2% promedio durante todo el año y obviamente alta tasa de interés, dinero muy caro para poder obtener el crédito. Tenebroso ese panorama que es real que tú dibujas. Yo estoy aquí hablando con datos estadísticos, hermano. Entonces, mira, sobre el tema de educación, voy a decir algo de carácter general. Yo, evidentemente, presumo y creo que el ministro de Educación quiere salir a camino, quiere hacer las cosas bien. Salvo que no sea un loco que nombre un presidente de la República, yo supongo que al que le dan un nombramiento, un decreto tan importante, quiere ir a hacer las cosas bien. A veces no le salen bien, porque toma decisiones erradas, decisiones equivocadas, pero en principio yo presumo la buena fe de que las cosas se quieren hacer bien.
Yo tuve 3 años al frente del Ministerio de Educación. Y en esos 3 años, nosotros trazamos las políticas fundamentales para dar el salto en la calidad educativa de este país. Todas esas políticas han sido abandonadas. Y te voy a decir algo. No fueron abandonadas completamente por el gobierno de Luis Abinader a partir del 16 de agosto del año 2020. Algunas comenzaron a ser abandonadas en nuestro propio gobierno. El techo de la calidad educativa de un país es la calidad de sus maestros. Si tú no tienes buenos maestros, si tú no tienes maestros competentes, inspiradores, con liderazgo, tú no vas a tener calidad educativa. Aquí las universidades, se lo dije en una reunión que convocó doña Ligia del Consejo de Educación Superior, le dije, ustedes son los responsables de la poca calidad educativa en este país. Porque lo más fácil es echarle la culpa al gobierno. Aunque el gobierno tiene que tomar acciones y nosotros la tomamos. Mira, las universidades dicen que los profesionales no salen con la calidad de vida porque llegan con muchas lagunas del liceo, de la secundaria, ¿verdad? Ustedes siempre oyen a los rectores diciendo eso. Y que entonces se inventó el CURNE para... ¿cómo que le llamaban? Para nivelar. Eso lo que expresa es el fracaso de las universidades en sus facultades de humanidades. Porque, ¿quiénes son los que forman a esos muchachos que van a las universidades? Son los profesores. ¿Dónde se forman esos profesores? La mayoría. En sus universidades. Que la mayoría lo que son es buenos negocios. Y yo les dije, porque eso fue a propósito de la normativa 0915, que este gobierno ha trapeado el piso con ella, que la engavetó para favorecer intereses privados empresariales en el sector educativo. Entonces, ¿cree que no da normativa para que... Mira, nosotros nos reunimos. Nosotros hicimos un equipo. Cuando Danilo me nombra ministro de Educación, yo voy al Palacio a una reunión con Gustavo Montal. Yo también dice aquí a un grupo de asesores, tú tienes que venir todos los lunes a reunirte aquí con este grupo de asesores. Y yo le digo, Gustavo, ¿y por qué tengo yo que venir todos los lunes a reunirme con este grupo de asesores al Palacio? Si ellos pueden ir al Ministerio de Educación. Y yo me lo llevé a los asesores para el Ministerio de Educación. Ligia, más el cuerpo que tenía técnico de Ligia y el cuerpo muy bueno que teníamos en el ministerio, conformamos un equipo de trabajo. Y de ahí salieron los perfiles del docente que necesita la escuela dominicana en el siglo XXI. Esos perfiles docentes sirvieron de base a la normativa 0915, que implica una transformación en el método y también en la evaluación de los profesionales que tienen que formar las universidades. Eso implica mayores inversiones, porque esa normativa iba acompañada de un plan de excelencia educativa, de excelencia, que se expresaba en la contratación de doctores y magísteres en ciencias, lenguas, para ir a las universidades a formar a los docentes y también para dar los cursos de capacitación continua a los que ya tenemos en el ministerio. Las universidades se negaron. Se negaron. El 70% de ese presupuesto que estaba previsto en 5 años, que eran 5.000 millones de pesos, el ministerio iba a aportar el 70%. Ellos solamente tenían que aportar el 30%. Incluso doña Ligia comenzó a recibir y comenzó a evaluar profesionales de alta formación, de alto nivel, que llegaron de España, de Chile, de países en crisis, llegaron de Venezuela, de Ecuador, profesionales de alto nivel, porque tenían que tener publicaciones en revistas especializadas. Entonces tú traías a toda esa gente aquí, los metías en las universidades y ellos iban a contribuir a elevar la calidad de los docentes que se estaban formando en esas universidades,
y a capacitar lo que teníamos. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con ese plan? En honor a la verdad, después que yo me fui del ministerio, ese plan se ralentizó, como dicen los economistas. Solamente el ISFODOSU aplicó ese plan y contrató profesionales. Vean los resultados de los concursos. El 100% de los egresados del ISFODOSU pasan con más de 90%. Ay, ¿qué pasa con los otros? Con los que se forman en las universidades. ¿Qué está pasando con eso? El 70% se quema. Y tú ves esos pobres muchachos. Porque las universidades no le están dando las herramientas. Y esas herramientas estaban en esa normativa 0915 que obliga a las universidades. Pero el gobierno llegó. El ministro comenzó a barajar. Y eso es historia patria. Y aquí se sigue formando. Los que van a educar a nuestros niños se siguen formando como hace 15, 20 años atrás. Unos currículos llenos de... No quisiera usar un término, pero es el deseo que me da. Llenos de pendejadas que en nada contribuyen a formar al docente con las competencias que necesita para ir a las escuelas a formar a nuestros niños. Eso es la clave. No den vuelta, no inventen. Eso nosotros lo dejamos ahí, pero al mismo tiempo quisimos dignificar la escuela dominicana. Y se hizo el plan de edificaciones. 1000 y pico de escuelas dejé yo. Iniciamos nosotros. Bueno, comenzó doña Josefina. Yo terminé casi 800 escuelas. Las otras quedaron ahí. El presidente dijo que había un nudo legal. Se dio una ley para el nudo legal, a resolver eso. Vamos, el nudo legal es que se pasaban del 25%. Pero no pasa nada si tú te pasas del 25%. No pasa nada. Pero se dio una ley para eso. ¿Y qué hizo el ministerio después que se dio esa ley? ¿Tú sabes lo que pasó en el ministerio después que se dio esa ley? Quitaron a Fulcal. Eso fue lo que pasó. Quitaron a Fulcal. Todo eso murió. Y por eso hay tantas escuelas abandonadas. Pero yo no quiero entrar en esas críticas, sino que porque nosotros hicimos un pacto en abril, creo que fue el 1 de abril del 2014. Hicimos un pacto para que la educación dominicana no fuera un tirijala de los políticos. Pero no. Cuando se está abajo es candela con el que está arriba. Y que es un ladrón, y que se lo roba, y que hace esto, y que hace lo otro. Entonces estamos en una lucha autodestructiva que en nada beneficia al sistema educativo dominicano. Yo dejé políticas con ese equipo, porque recuerden que yo no vengo del sector, pero yo conformé un equipo A1 con doña Ligia, que es una estrella de la educación dominicana, el rector del ISFODOSU, Julio Sánchez, con otro equipo que nos acompañaba en el ministerio, encabezado por Luis Matos, un hombre de altas capacidades pedagógicas, Víctor Sánchez, los asesores que tenía el presidente Medina, le decían los Ramones, ahora se me dan los apellidos, Ramón Pérez Minaya y el ingeniero Ramón, el del INTEC, Ramón Flores. Era un equipo. ¿Qué produjimos? Produjimos los perfiles, produjimos la normativa, produjimos las inducciones. Yo dejé. Mira tú sabes que en 90,000 maestros, la mayoría de los cuales tienen déficit de competencia, pero hay muchos buenos. ¿Sabes qué decidimos en ese equipo? Y lo comenzamos a implementar en 2 regionales, pero ahí yo me fui. Buscar a los mejores en las escuelas. En todos los distritos hay tipos que son estrellas en matemáticas. Hay un duro. El profesor Pérez, ese es duro en matemáticas. La profesora Martínez, esa es la dura en lengua española. Con ellos, hacer una inducción de 2 días a la semana. Es decir, ellos se iban a ir dentro de su distrito a acompañar a los muchachos nuevos que ganaban los concursos y que entraban. Los
las estrellas, 2 días a la semana, acompañarlos a ellos en el proceso de inducción, que era al mismo tiempo un proceso de aprendizaje de esos muchachos que llegan nuevecitos a las aulas. Bueno, todo eso se fue a la porra. Vamos, de lo que se trata al final es de nuestros niños y nuestras niñas. Trabajemos en la capacitación de nuestros docentes. A las universidades que dejen de estar haciendo dinero con la educación. Que ya está bueno. Pero para eso se requiere de no tener vínculos empresariales. Ni Ligia en el Ministerio de Educación Superior, ni Carlos Amarante en el Ministerio de Educación. Tenemos negocio, no tenemos negocio de ningún tipo. Ligia no tiene negocio de ningún tipo, ni yo tampoco. Por tanto, no teníamos problema en jalarle las orejas a los rectores. Pero ahora no, porque es que también es que hay intereses empresariales metidos en el medio. Es lo que te puedo decir, porque vamos, la educación es una prueba de cómo anda el país en sus servicios. Estamos conversando con Carlos Amarante Baret, que nos visita en el Gobierno de la Mañana, en la Z101. Para mí es un privilegio tenerlo aquí, político que hemos visto desarrollarse, hemos visto, por supuesto, también ser ejemplo para su hijo. Me consta, Carlos Alberto es un amigo querido, lo he visto trabajar, Gracias. lo he visto ganarse su espacio. Gracias. Con su esfuerzo, y es un joven bastante prudente y bastante trabajador. Siempre he tenido la oportunidad de estar cerca y qué bueno verlo crecer, y sé que lo ha hecho con su ejemplo. Gracias. Amarante Baret, ayer el señor Miguel Vargas Maldonado, luego de juramentar, de recibir nueva vez al señor Cristian Encarnación en el PRD, usted dijo que él es el vocero, entonces voy a decir lo que dijo el vocero, que se están trabajando en 300 alianzas municipales. Exactamente, se ha colado la información de unas 20 a nivel municipal y también a nivel senatorial, pero él dijo 300 a nivel municipal. Nosotros estamos concentrados en esas 20 que incluyen el nivel senatorial. Usted habla acerca de la alianza y bueno, yo me pregunto cómo se va a seguir fortaleciendo la alianza con la salida de más y más miembros del PLD. Por ejemplo, ayer vimos el señor Silixto Encarnación de Vallejuelo, San Juan de la Mojuana. Sale este señor que era presidente del partido allí, era miembro del comité central. Estamos hablando de un miembro importante y es el actual alcalde en este momento en esa demarcación de Vallejuelo. Y yo quiero saber, Francisco Matos también renunció de una manera muy particular, ya lo habíamos dicho. Renuncio. Ya escuché. Usted escuchó mi comentario. Bueno, lo que quiero saber, usted es un político muy experimentado, tiene el respeto dentro y fuera del partido, por ser una persona sosegada, prudente, sabe manejarse. ¿Cómo es que ustedes van a hacer para que dejen de salir semanalmente personas importantes del PLD? Porque aquí estamos hablando de un miembro del Comité Central, aquí no estamos hablando de un militante X en la provincia X. Mire, yo no quiero que nadie se vaya del PLD, pero pertenecer a un partido es un acto voluntario. Tú entras y sales, punto. Entra y sales. Naturalmente, cuando los partidos están en la oposición, hay cierta tendencia a que la gente más fácilmente se vaya. Primero han estado en el PLD y después pasan a la oposición. Bueno, entonces, eso es entendible. También a veces hay situaciones particulares en los pueblos que no se manejan bien, porque se dan niveles de contradicciones que a veces tú llevas a un individuo a que tenga que optar por una decisión que tal vez no quiere tomarla, dejar años y años de lucha en una organización. Pero también muchos lo hacen porque se cansan. Yo tengo 63 años de edad. No me he cansado, pero estoy casi comenzando. Yo le he dicho a mis compañeros que yo no me voy a poner viejo en esto, porque cuando este programa comenzó, nuestro coordinador dijo Don Carlos. Digo, ay, mi madre. Cada vez que me dicen don los muchachos, yo digo, no, es que ya me ven como un señor, como una persona mayor. Es por respeto. Bueno, entonces, la política tiene sus tiempos y sus límites, pero esas son decisiones individuales. Yo no me voy a poner viejo en la política. Yo tengo un tope.
mi compañero en el partido se lo he dicho ya. Ocha, la vida aquí en el medio también. Pero cuando tú estás en el medio también te convierte en un estorbo para los que deben de avanzar, esas nuevas generaciones que uno está en la época de impulsarla hacia posiciones importantes en nuestro partido. En el PLD han entrado miles de personas. Miles. Claro, el ruido es el que se va. Pero no lo que hace es que no pelea con esa gente, porque muchos de los que se van después regresan. Entonces uno trata de seguir manteniendo buenas relaciones, pero el PLD es la principal fuerza política territorial que hay en la República Dominicana. Este es el único partido que está organizado en todos los callejones, en todos los barrios, en todos los parajes, en todos los distritos de la República Dominicana. Entonces, yo sé que esas situaciones que uno que otro lo hace, al final no afectan la moral de los PLDistas. Y con respecto a Miguel, él es el vocero. Si él dice que se está discutiendo 300, yo le creo. Vamos a ver si sacamos que sea 250 de esas 300. Le voy a quitar el don, además por la confianza que tengo ya como reportero y que nos hemos tratado como... Sí, soy así, medio mocano. Así es, Abel, así es. Gran Abel. amigo Carlos Amarante. Usted es un hombre frontal en política, por eso me atrevo a preguntarle, hacerle dos pequeñas preguntas. Primero, saber, usted habla de que la gente aquí no quiere pensionarse, pero primero saber si a usted le ofrecieron ser candidato a senador de la provincia de España. Y segundo, usted habló de vetos en política, que tenía el PLD para la alianza. Vi acá a Charlie Mariotti, secretario general del PLD, hablar vehementemente, recientemente, de que la alianza era primero y únicamente el principio municipal. Ese que era su criterio. Pero también hay personas, se dice que hay personas dentro del comité político del PLD que quieren sacrificar antes de tiempo a Abel Martínez y que la alianza sea a nivel presidencial ya, inclusive en primera vuelta. Quiero saber si esos debates se dieron en el comité político y si hay gente, ¿verdad?, que se resiste o no quiere al candidato presidencial que va a ser proclamado supuestamente este domingo, el 22 de octubre, del PLD. Bueno, Abel, gracias, porque en realidad, tratándonos en el tema periodístico, pues hicimos una amistad. Te tengo mucho aprecio. Gracias, igualmente. Vamos a ver. Abel siempre está bien informado. En realidad, bueno, en algún momento comenzaron a salir en las redes que muchas personas que fuimos senadores debíamos de repetir, etcétera, etcétera, pero yo nunca he tenido en mi agenda optar por un cargo congresual. Yo tuve una aspiración en el PLD, no se pudo, no salió bien, calculé mal, contaba con ciertos apoyos que no llegaron, pero eso es historia. Ahora, nosotros tenemos este domingo la proclamación del compañero Abel Martínez, nuestro candidato presidencial, que ya lo es. Simplemente es a oficializarlo en la asamblea de delegados. Iremos los delegados, creo que somos unos 2.700, 3.000 delegados, invitados especiales, y tendremos ahí un acto el domingo a las 10 de la mañana en el pabellón de voleibol, ahí del centro olímpico. Y con respecto a que se quiere alianza en primera vuelta, yo no he escuchado a nadie en el PLD hablar de eso. Nosotros logramos algo un poco difícil, pero nos sentimos satisfechos. Y es que los dos partidos políticos principales de la alianza, PLD, Fuerza del Pueblo, se pusieron de acuerdo en una cláusula importante con respecto a las elecciones presidenciales. Esa cláusula dice que los partidos que no clasifiquen en una segunda vuelta apoyarán al miembro de ellos que se clasifique. Lo que eso significa es que tenemos un pacto de segunda vuelta. El PLD irá con su candidato, que es Abel Martínez. La Fuerza del Pueblo irá con su candidato, que es el doctor Leonel Fernández. Y el PRD irá con su candidato, que es el ingeniero Miguel Vargas. El que quede en primero o en segundo de ellos, entonces recibirá el apoyo de los otros. Y digo primero o en segundo, porque aquí voy a retomar un poquito lo que decía el amigo Felipe, compañero Felipe.
la situación internacional no pinta bien. La economía mundial no está en una fase de gran crecimiento. Y evidentemente que lo que está pasando en Medio Oriente, si aquello, ojalá que no, tantas vidas, tantos muertos inocentes, pero ojalá que aquello no explote a nivel regional. Porque si aquello explotara a nivel regional, aquí vamos a sufrir las consecuencias de forma terrible de la propagación de esa guerra. En términos del precio del petróleo, en términos del precio de la soya, del maíz, de los commodities que aquí se consumen. En fin, la economía norteamericana también pudiera entrar en una fase problemática de crecimiento. Todo eso implica el envío de remesas. Esto es una cadena que estamos interconectados que puede afectar gravemente a la República Dominicana. Y el mal manejo de Haití, si se le da ese cóctel, que pudiera dársele ese cóctel al gobierno, que se olviden de reelección, y posiblemente que pueden quedar hasta en tercer lugar si ese cóctel se da. Si ese cóctel se da, quedan en tercer lugar, porque va a explotar todo. Pero como yo no quiero que este país sufra más de lo que debe de sufrir, de lo que ya está sufriendo, yo no quiero que esta crisis se propague y que el país siga manteniendo cierta paz en términos, ¿verdad?, de que no tenemos grandes conflictos desde hace tiempo en la República Dominicana, que no es un logro de este gobierno, es un logro de la democracia dominicana. Hace tiempo que aquí no hay graves conflictos como hay en otros países. Ojalá que esto se mantenga y que, bueno, el debate político electoral, que inmediatamente concluyamos este tema de las alianzas, vamos al terreno con todos los hierros, como se dice. Con todos los hierros, como se dice. Entonces, nada, vamos allá a ese proceso electoral que no pinta bien para el gobierno. A ver, no pinta bien. Este es el mejor momento que va a tener el gobierno. Fue cuando comenzó con la bravuconada nacionalista en la frontera, llevando el ejército. Porque como aquí hay un sentimiento, no lo podemos negar, hay un sentimiento. Y eso se explota de manera peligrosa, porque ya eso está causándole daño a la economía del país. Ya eso está posiblemente bloqueándonos, eliminándonos el segundo mercado más importante, porque también del otro lado la gente actúa, hay empresarios, dicen, no, yo te traigo los huevos, te los traigo de otro sitio, yo te traigo los pollos, yo te traigo las sardinas, los espaguetis, la pica, todas esas cosas que comen los haitianos, te las traigo de otro sitio. Entonces, porque recuerden, bueno, el gobierno debería saber, porque ellos deben saberlo, porque eso creo que en sexto curso que lo enseñan, no hay vacío. Principio de Arquímedes, si tú sales otro entra. ¿Verdad que sí? No hay vacío. Así es. Entonces es complicado. Con Pueblano, Carlos Amarante Baré. Ya usted ha dicho, obviamente, que ella es muy respetuoso de los, ¿verdad?, del partido y de lo que se establece allí. El vocero de la alianza, además, es don Miguel Vargas Maldonado. Pero a mí me gustaría conocer un poco cuál es la situación en Espaillat. Hemos visto que ha salido Pedro Fernández Manano como aspirante a la alcaldía del municipio de Moca, y lo ha hecho desde lo que podría ser la alianza, por, digamos, los colores y la topografía y la línea gráfica que ha estado usando. Pero todavía hay muchos otros puestos, fundamental el de la senaduría de la provincia y otros puestos de regidores y vocales y eso que no son menos importantes, y que todavía como que se siente que no hay una definición. En Espaillat ha habido como más problemas que en otras provincias para llegar a ese acuerdo. Nos hemos puesto de acuerdo. O sea, allá hay 15 territorios. 15 territorios. 10 distritos y 5 municipios. Eso te da 15 territorios. Y 16 con el tema de la senaduría. Yo pienso que tenemos hasta el 29 todavía para avanzar un poco más. Nos hemos puesto de acuerdo en algunos lugares. Pero yo pensaba, honestamente te lo digo porque tú eres mi amiga y mi compueblano, yo pensaba que íbamos a avanzar más. Pero no hemos podido avanzar mucho. Todavía estamos a tiempo
de hacer alguna recomposición allá. Estamos en eso, estamos tratando y ojalá que podamos tener buenas noticias también dentro de toda esta recta final, porque estamos en una recta final. Lo que no se amarró en estos días, en estas horas, pues ya se quedó. Entonces yo estoy haciendo mi esfuerzo también para ver si la alianza ya también, como en el país, se expande a otros territorios. Y bueno, estoy en eso, pero no puedo hablar mucho, pero estamos en eso. Don Carlos. Estamos en eso. Escucharon los mocanos, fue que me pidieron que le hiciera esa pregunta, don Carlos. No, don Carlos, y lo de don Carlos, en mi caso, no tú sabes. De origen noble, sí, es lo que significa originalmente don Odoña. Sí. Don Carlos, ha hecho usted mención, incluso cambié la dinámica de la pregunta que tenía originalmente para usted. Creo que ha contestado muchos tópicos con tiempo, con espacio. Voy a cambiar un poco la dinámica de mi pregunta. Hay algo que se ha repetido mucho en sus respuestas que me llama la atención. Usted fue aspirante presidencial en 2019. Recuerdo incluso hizo una visita a Uruguay, donde el presidente Mujica, creo que intentó tener una especie de posicionamiento incluso ideológico dentro del partido. Eso me llamó la atención. Y yo no sé si posiblemente por esa misma línea, le he escuchado mucho hablar del tema del empresariado. Sé que es un ataque obviamente al gobierno actual y a la situación de empresarios, de actividad empresarial de muchos de sus funcionarios más importantes, incluyendo el presidente de la República. Pero me llama la atención eso en un momento, en el siglo XXI, en el que prácticamente ningún movimiento político ni ningún partido de mayorías en sistemas de partidos, de multiplicidad de partidos, en sistemas democráticos, tiene a los empresarios fuera de su oferta y de su propuesta. Y de hecho, muchos de los propios compañeros suyos de gabinete de las pasadas administraciones no venían precisamente de la iglesia ni de la academia, venían de la actividad empresarial y la mantuvieron y la han mantenido porque creo que no está en ningún caso reñida con participar en democracia, sino que más bien los grupos económicos saben la importancia que tiene la política, por eso tienden a reunirse y ahí a defender su actividad. Y luego porque el gran maestro de la política dominicana, que fue su maestro, el profesor Bosch, fue un hombre que evolucionó mucho y que incluso yo diría que hasta se adelantó y llegó en 1990 como candidato de boleta a José Francisco Hernández, que surgía entre otras cosas de grupos de actividad económica de Santiago de los Caballeros. Ese discurso es actual, ese discurso tiene acogida, ese discurso se puede diferenciar de, digamos, algunos resabios ideológicos que en ocasiones se toman como si fueran discursos de clase o de más parecidos quizás a una época de Guerra Fría. ¿Tiene actualidad, tiene acogida eso cuando todo el mundo tiene sus grupos de cabecera? Bueno, porque tal vez se pueda malinterpretar en términos de que puede hacer algún sesgo ideológico, nada de eso. Pero todos tenemos una formación política, tratamos de conocer nuestras sociedades, tratamos de estudiar un poco el fenómeno. Y es cierto, Danilo tenía empresarios influyentes que se volvieron políticos, pero él no es empresario. Y Antonio Guzmán, yo te dije, era empresario, pero era más político. Es lo que se llama la división social del trabajo, eso nunca va a desaparecer. Ustedes están aquí haciendo comunicación. Ahí afuera hay otro grupo de gente que pasa por ahí que hacen el transporte público. Más para abajo hay una clínica, eso hacen salud. Es decir, hay división social del trabajo. No vayas a pensar que yo tengo algo contra los empresarios, jamás. Yo creo en el fortalecimiento del sector empresarial porque generan empleos, porque son clave para el desarrollo. Yo no tengo una posición, no vayas a pensar en eso. Lo que pasa es que no me gusta verlo en la política dirigiendo los destinos del país. Te lo confieso. Se hubiera puesto a Gonzalo Castillo entonces, hubiera sido presidente de la República. Te lo confieso. A mí no me gusta ver a los empresarios. A mí no me gusta ver. Si hay un político, un empresario que le gusta la política y es político, no hay problema. Pero improvisándome. O sea, tú me traes un tipo, no me gusta, porque al final no va a pensar en los intereses generales del país. Va a pensar en los intereses de su grupo empresarial. Por eso, a mí me gusta que los grupos empresariales se fortalezcan. Pero no me gusta que un grupito asalte el gobierno. No me gusta. Tú me haces una pregunta. Yo quise ser presidente de la República. Yo no soy empresario. Yo no tengo ninguna actividad empresarial. Porque yo he hecho
como ustedes dijeron aquí, una carrera política. Así es. Yo me preparé para el servicio público. Yo pensaba que podía darle mucho más aspirando a la primera magistratura del país. Pero yo no soy un improvisado. No, a mí no me sacaron de un sombrero. No, yo estoy en contra de eso. En mi partido, en el otro, en aquel, porque hay división social del trabajo. Si te gusta la política, tienes que ejercer la política. Y si lo que te gusta es el mundo empresarial, entonces ejerce la actividad empresarial, a las presiones a la clase política, pero no te me vuelvas a las dos cosas. No te me sientes en los dos lados de la silla. Y cuando pasa el inverso, el político que luego se convierte en empresario. No te me montes, entonces lo metes preso si lo hizo indebidamente. No me metas a una persona a servir un pastel para que se lo coma él. No, esas son las debilidades cuando tú tomas a un empresario que no tiene tradición política, porque hay gente que tiene tradición política. Hermano, pero cuando usted se busca un tipo, que usted lo busca allí, ese tipo es lo que va a defender sus intereses ahí. Nosotros, Leonel Fernández fue 12 años presidente del PLD. Danilo Medina fue 8 años presidente de la República por el PLD. Ningunos tienen raíces empresariales, ni tienen negocio, ni nada de eso. Nunca creció el sector empresarial como creció bajo los gobiernos del PLD. No tenemos nada contra ellos. Ahora no me diga que yo voy a estar de acuerdo con que un grupito se coaligue y vayan y asalten el gobierno a través de la política. No estoy de acuerdo con eso. Ahí está. Carlos Amarante Barret, en una interesantísima entrevista, tocó muchos temas. Siempre faltarán más. El tiempo es un dictador. El dios de los medios es Cronos. Así el dios es. del tiempo. Pero muy bien, yo estoy muy satisfecho porque, bueno, me hacía una entrevista larga. Sí. Hemos hablado de todo. Y falta. Ahora vamos a promoverla por los grupos, por las redes. Como debe ser, como debe ser. Y como hizo en su momento con como digo yo, las redes sociales de la época, cuando el profesor Bosch vino de Cuba, que fue a Tribuna Democrática a hablar por la radio y a darle de alguna manera enseñanzas democráticas al pueblo Ahí dominicano. comenzó la comunicación política. La ciencia política emitirse a través de las ondas cristianas. Así es. ¿Verdad que sí? Así es. Y haga como lo que aspiran a la rectoría de la UAS. Insista, que usted llega. Ahora, José Luis, el hombre no se resbaló, no quiso anunciar lo de las alianzas. Le salió corriendo. Bueno, él le va a dar espacio a Miguel. Es lógico. Ahora, Él lo hizo correctamente. te voy a dar una ñapa. Te voy a dar una ñapa. Que el vocero lo haga. Ojalá que Miguel haga eso de aquí al viernes. Atención. Llévatelo, Cundo.